por eso es que, claro, para muchos de los que estamos acá, digo, es algo que todos lo conocemos, pero muchas personas todavía, o los que están recién diagnosticados, todavía no tienen mucha información. La asociación se fundó para fundamentalmente apoyar, informando a los pacientes, informando a la familia, informando a las personas que están involucradas con la enfermedad, para que tengan información de calidad. En aquella época, por supuesto, no había ni Google, ni YouTube, ni nada de eso, y bueno, la información era mucho menor. Pero aún ahora, y a pesar de las redes y todo lo demás, es importante tener un lugar de referencia, donde la información que se brinda es información de calidad en el sentido de que son datos o informaciones brindadas a partir de información que está evaluada y valorada por organizaciones, o que tiene digamos, atrás una información científica que es valorada, ¿no? Que es comprobada. Las reuniones son siempre abiertas. Esta iba a ser la primera del año que iba a ser en forma presencial, pero bueno, hubo ahí un incidente que nos obligó a cambiar el formato y seguir haciendo por Zoom, cosa que comenzó con la pandemia y que tuvo sus aportes, porque permitió que muchas personas más se pudieran unir, sobre todo los que no son de Montevideo. Pero también es verdad que aleja ese intercambio que uno tiene cuando son reuniones presenciales y donde la pregunta es directa y se pueden ver las caras. Entonces, la idea es, bueno, era empezar hoy con las reuniones presenciales, pero bueno, quedará para el año que viene. Las actividades son abiertas, son gratuitas, no tienen por qué ser socios, si bien pueden hacerse socios, y eso después van a recibir probablemente un comunicado para aquellos que quieran tener una participación más activa dentro de lo que es ACU. En el día de hoy tenemos a Milka Payas, que es miembro de ACU desde hace varios años, que es paciente, que tiene una enfermedad inflamatoria, y que, bueno, hoy nos va a dar una charla de autocuidado. Y también sepan que en el canal de YouTube de la asociación pueden ver las charlas previas, porque se podrán imaginar que en 25 años se ha hablado de todo, y hay muchas que son reiteradas y que se vuelven a dar, porque bueno, la gente se renueva, como se dice, ¿no?, en televisión. Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces del autocuidado, así que Milka, cuando tú quieras, y por supuesto que cuando quieran hacer preguntas, levantan la manito, ¿verdad? Y les vamos contestando. Hola, ¿me escuchan? Sí, bárbaro. Bien. Bueno, les saludo a todos. Para mí este es un desafío para que me invitó Beatriz a darles esta charla. Siempre tratamos de ponerle un pienso a cada charla que hay mensual para que realmente sea un aporte para todos. Y bueno, y este tema en realidad engloba varios a la vez que se han dado durante el año, que venimos viendo durante muchos años, que tiene que ver con el autocuidado. Está implícito en cada una de las charlas, es lo que queremos para nuestros, las personas que conforman ACU, ¿no? Como decía Beatriz, hace muchos años que estoy en ACU, y realmente no ha dejado de darme información, me ha ayudado en momentos de mi vida como apoyo, y bueno, eso es lo que se trata desde ACU, que las personas que se acercan pueden ir y venir, saben que tienen este grupo que ahora se ha transformado bastante con el tema redes, con el tema internet, con WhatsApp, o sea, ha cambiado bastante. Los más viejos se reunían en alguna época muy lejana en Impasa,
donde eran solo presenciales, y bueno, y ahí siempre se recibieron a pacientes y familiares, donde existían grupos para tener para llegar a esas dos situaciones, ¿no? El familiar, que es tan importante, y el paciente, y brindarle cariño, información y apoyo, sobre todo apoyo. Y bueno, el hecho de darles esta charla en realidad se inició porque yo trabajo en la salud hace muchísimos años, y este año nos dieron a los funcionarios una charla sobre autocuidado. Entonces vimos que quizás era interesante que ustedes les llegara este tipo de información, muchas de las cosas que ya hemos visto o que se escuchan mucho en TV, en programas, en YouTube, por todos lados, pero bueno, un poco bajado a nuestra realidad también, como enfermos de una enfermedad inflamatoria intestinal, y desde mi punto de vista de paciente, generalmente lo que tenemos son charlas de médicos o de especialistas que están especializados en enfermedad inflamatoria. Y bueno, y esta es una mirada desde una paciente, tratado de esta charla, digamos, sacando información de este curso, que fue brindado por el Ministerio de Salud Pública, con lineamientos y claves desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, también recabando información, hay una página muy interesante de GTQ, que es Educa Inflamatoria, que tiene cosas muy interesantes y se las recomiendo, y van a ver quizás algunos de estos temas que les voy a contar allí. Bueno, dicho esto, vamos introduciéndonos al tema de lo que es el autocuidado. El autocuidado es el conjunto de acciones que se toman para proporcionarnos salud mental, física y emocional. Estas son un conjunto de acciones, habilidades que algunas veces ya traemos con nosotros porque lo hacemos naturalmente, y otras cosas se pueden aprender y hacerlas en forma consciente para lograr un mejor estado de salud en los distintos aspectos. Y bueno, el autocuidado podemos dividirlos en dos subgrandes grupos, como es el cuidado del cuerpo. Allí podemos tener el ejercicio físico, la alimentación balanceada, un buen descanso y sueño. Por otro lado, todo el autocuidado que está relacionado con las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Respecto al cuidado del cuerpo, esto es como cómo nos autopercibimos nosotros, cómo nos vemos en este momento. Sabemos que nuestro cuerpo a lo largo de la enfermedad puede pasar por distintas circunstancias, donde tenemos cambios en el peso, por ejemplo. Si tomamos cierta medicación, podemos encontrarnos quizás un poco hinchados, o bueno, poder haber estado con bajo peso, o si tuvimos alguna cirugía, encontrarnos que nuestro cuerpo ha cambiado. Y bueno, y es cómo nos vemos, cómo nos pensamos, cómo creemos que estamos. Es un primer acercamiento a este tema, pero como un paso siguiente, una cosa es cómo nos vemos y otra cosa es cómo realmente estamos. Y es bueno acercarnos a hacernos un chequeo físico donde exista una mirada objetiva, donde tengan en cuenta el profesional que nos va a atender, nuestro sexo, nuestra edad, nuestros antecedentes familiares. Eso es fundamental, es una estrategia fundamental, preventiva, que podemos tener de autocuidado. Podemos plantearnos cómo respiramos, qué beneficios podríamos tener o sea, al tener una excelente respiración, porque no prestamos atención, pero bueno, somos seres vivos y es fundamental cómo respiramos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la importancia del ejercicio físico y cómo podemos incorporarlo? ¿Cómo nos alimentamos y cómo descansamos? Y bueno, acá hay una serie de beneficios que tenemos si aplicamos un ejercicio físico regular.
podemos mejorar la realización de las tareas cotidianas sin necesidad de sentir ese cansancio, porque vamos a estar como más entrenados, ¿no? Puede ayudarnos a acondicionar el corazón, los pulmones y nuestros músculos, puede ayudar a controlar el peso, disminuir el riesgo de enfermedades de corazón, diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares, puede disminuir la hipertensión, el nivel de azúcar en sangre y el colesterol, puede fortalecer huesos y músculos, aumentaría nuestro equilibrio, ¿no? La flexibilidad disminuiría el riesgo de caídas, que quizás en ciertas edades se ven mucho más, pero si nosotros estamos en una buena condición física, podríamos evitarlas, ¿no? Y favorecería nuestra salud mental, reduciría el riesgo de tener estrés, depresión y un deterioro cognitivo, y puede ayudar a mejorar el sueño y el descanso. Y bueno, acá algunas pautas como para tratar de ser más activos, que no tiene por qué ser metas, grandes metas, sino podemos empezar de pequeñas que sean realistas y a corto plazo. Podemos tener pequeños cambios, como en vez de usar el ascensor, subir escaleras, si puedo trasladarme en bicicleta, si viajo en bus, bajarme antes y terminar un traslado caminando. Lo que se puede hacer también es registrar la actividad física, qué actividad realizamos, en cuánto tiempo, qué progreso tuvimos, por ejemplo, si nos sentimos más felices, si nos sentimos mejor muscularmente, si de repente tuvimos algún cambio físico, entonces nos vemos mejor, eso es como que nos ayuda a ver el progreso. Hay celulares, aplicaciones, también hay unos relojes inteligentes que miden pasos, o sea, aquellas personas que pueden contar con uno de ellos pueden proponerse ir aumentando los pasos cada día. Bueno, aquí dice de que deberíamos empezar de menos a más. Si no podemos caminar, hay personas que no pueden caminar, pero el hecho de pararse ya es un cambio y es una forma de quemar calorías también, de ejercitarnos, aunque parezca que no. Esto es importante a veces en los lugares de trabajo o que pasamos mucho tiempo sentados, el hecho de hacer pausas activas, porque estamos en una misma postura, y entonces es algo aconsejable, ni que hablar a nivel un corte, una pausa ayuda a nuestro cerebro también a seguir continuando la jornada en mejores condiciones. Bueno, acá habla de pedir ayuda a las personas cercanas. Cuando uno asume un compromiso puede resultar más fácil, por el hecho de haber contado que queremos iniciar un cambio, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a ver qué alternativas tenemos en nuestra casa. Yo veía el otro día, hay un programa en televisión que pasa en la mañana y que pasa en la tarde, donde hay ejercicios, tanto para personas sentadas como para personas paradas, donde lo realizan 2 veces al día este programa, o sea que en televisión abierta lo tienen, de repente si no, puede ser en programas de YouTube, clases de baile, clases de zumba, clases. Hay diferentes cosas, y si no, bueno, en nuestro barrio algún tipo de clase de gimnasia, natación, yoga, danza, bueno, caminar, que no tenemos que inscribirnos en ningún lugar, y bueno, el que se anima a trotar y correr, y bueno, y lo que se plantea sí es regalarnos una recompensa. Una vez que llegamos a una meta, una recompensa que no tenga que ver con la comida, puede ser un paseo, una salida, un libro, un artículo que deseáramos. Y bueno, aquí vamos a introducirnos al tema de la alimentación, que está recubierto por nuestras nutricionistas, que tenemos mucho apoyo, pero desde un punto de vista que por supuesto no voy a abordar porque está muy hablado, y tampoco no soy la persona indicada para adentrarme en esos temas. Entonces, más que nada, es un enfoque desde otro punto de vista. Acá vamos a repasar un poco por qué es buena una condición física que nos permite tener energía para funcionar cada día y en los momentos de emergencia. O sea, una dieta balanceada se va a notar en esos momentos de emergencia que podamos tener. De hecho, cuando
nos sugieren una cirugía, una de las cosas que nos piden es tener un peso acorde, ayuda a nuestra recuperación, también es importante para el cirujano que tiene que trabajar en nuestro cuerpo, entonces es siempre aconsejable estar con un buen peso. Y bueno, acá dice que de la misma manera que el ejercicio físico, la dieta saludable aumenta la energía, ayuda a combatir enfermedades, a curar heridas, controla el peso, controla la presión arterial, el azúcar en sangre y reduce el riesgo de depresión. ¿Cómo se está escuchando? ¿Bien? ¿Sí? Bárbaro, sí. Buenísimo. Bárbaro. Ustedes me dicen cualquier cosa a mejorar, y si se ve bien. Bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de pocos aspectos, pero muy importantes. Los resume donde dice que consumamos alimentos variados, que reduzcamos el consumo de sal, que consumamos cantidades moderadas de aceites y grasas, que limitemos el consumo de azúcar, que mantengamos una buena hidratación bebiendo agua. Este es un punto muy importante, que a veces no se le da el significado que tiene. Para personas con ostomía aún más, porque un pequeño desequilibrio en nuestra hidratación puede afectarnos bastante, al punto de que no podamos hacer las actividades cotidianas que son necesarias por el hecho de no estar bien hidratados. Pero en realidad afecta a todas las personas el hecho de no tomar la suficientemente agua. Hablan de entre 8 y 10 vasos, eso va cambiando y depende también de las necesidades de cada uno, pero es muy importante este aspecto. Bueno, ni que hablar, hay evitar un consumo peligroso y nocivo de alcohol. Y bueno, esto tiene que ver más que nada el ambiente, el cómo comemos, más que el qué comemos. Pero la idea, en principio, dice que podríamos realizar una lista de alimentos que consumimos la última semana, evaluamos el balance que tenemos de esos alimentos, o sea, qué tan equilibrados son con los diferentes grupos, ¿no? Y si fuera necesario, podemos hacer dietas, o sea, cambios en nuestra dieta para mejorar ese balance. En lo posible, busquemos un lugar, un ambiente, si estamos en nuestra casa, de repente la vajilla al momento de comer, que sea atractiva a nuestros ojos, si podemos estar en buena compañía, aún mejor, que nos tomemos nuestro tiempo, que nos sentemos, que procuremos masticar bien, que evitemos estar haciendo otras cosas mientras comemos, como trabajar, leer, mirar TV, celular. Si o sea, si llegamos a estar en un grupo con algún tipo de problema que esté relacionado con el bajo peso, con la obesidad, o algún trastorno que nosotros ya no sepamos manejar, sin duda hay que pedir ayuda, y bueno, y en algunos centros tenemos unidades de inflamatoria con especialistas, donde dentro de ellos tenemos a nutricionistas. Y bueno, si cuentan con eso, qué mejor que ir con la nutricionista especializada en enfermedad inflamatoria, porque vamos a tener una atención especializada y profesional relacionada con lo que nos está pasando. Y bueno, el sueño y el descanso. Esto me gusta porque me gusta dormir y descansar. Bueno, nos preguntamos, o podemos reflexionar, ¿duermo la cantidad de horas suficientes para reponer la energía que necesito para el día? ¿Descanso lo suficiente cuando estoy cansado o enfermo? A veces seguimos, no paramos, seguimos trabajando, seguimos con las actividades a pesar de que nos sentimos que no estamos descansando bien, y a veces el cuerpo nos pide que paremos. Pienso que aplica a todas las personas, pero nosotros tenemos que saber administrar muy bien nuestras energías. Tenemos que ser más conscientes de repente que otros de que el dormir bien no es un placer, sino que es una necesidad. Y bueno, acá hace un detalle, digamos, la Organización Panamericana de la Salud, de por qué es tan importante dormir bien.
Permite una adecuada coordinación psicofísica. Y cuando dormimos, el cuerpo, mientras descansamos nosotros, él trabaja realizando ciertos procesos que son muy importantes. Por eso la importancia del descanso. Dice que se regeneran y oxigenan las células, que ayudan a mantener un peso adecuado. Si no se descansa lo suficiente, el organismo tiende a acumular grasas. Favorece el control de enfermedades como la hipertensión y la diabetes. Cuida el corazón durante el sueño, disminuye esa frecuencia cardíaca. Así las células coronarias y los tejidos pueden repararse. Mejora la capacidad intelectual. El cerebro necesita varias horas de desconexión para procesar toda la información acumulada durante el día. No sé si a ustedes en el momento, los que estudian o han estudiado, se dan cuenta que a veces cuando uno estudia mucho para un examen, el hecho de descansar al otro día uno es como que recuerda todo más fácil, sirve mucho más que haber pasado toda la noche e ir al examen al otro día sin haber descansado lo suficiente. No sé si les ha pasado, pero sí, me ha pasado que el descansar es como que, veo muy bien en este punto que mejora la capacidad intelectual. Bueno, aquí, por el contrario a lo que vimos, se ven cuáles son los riesgos asociados a dormir poco y mal. O sea que la falta de sueño se correlaciona con efectos negativos a corto plazo, nos sentimos agotados, irritables, ansiosos y desanimados, cosa que no queremos. Y además pueden tener consecuencias a largo plazo. La privación crónica tiene efectos a nivel cognitivo, en el ánimo, en el riesgo cardiovascular, y influye en la diabetes y la obesidad. Provoca problemas de memoria, la falta de coordinación y de concentración. Y este punto que viene es muy importante, porque una persona mal dormida ya sabemos que puede tener errores, pero más allá, más allá de los pequeños errores, imaginemos personas que manejan maquinarias o que están manejando en el tránsito, lo que puede conllevar una falta de descanso y de haber dormido bien ese día. Dentro de los trastornos del sueño podemos encontrarnos con el insomnio, apneas, afectan a un alto porcentaje de la población mundial, y las condiciones que tenemos dentro del estrés laboral agudo o crónico favorecen a que aparezcan estos trastornos. Y bueno, aquí presentan estrategias para mejorar el sueño. Mantener una rutina, incluyendo un horario regular para ir a dormir y levantarse, y tratar de dormir entre 7 y 8 horas. Dice que más o menos puede resultar perjudicial para la salud, según la Organización Panamericana de la Salud. Realizar actividad física, de ser posible, en la mañana, primera hora de la tarde, y no antes de ir a dormir. Evitar dormir demasiado en los fines de semana o en vacaciones, cosa que no sabía, porque yo digo que bueno, descansar más de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Y plantean evitar la siesta si es que a la noche tenemos un sueño que nos cuesta conciliar el sueño, o que se entrecorta y se fragmenta o es poco. Entonces, en esos casos, evitar la siesta. Y el hecho de recuperar el sueño perdido, que es una frase que se dice que no funciona, que necesitamos descansar diariamente. Y bueno, acá empezamos con todo lo que tiene que ver, porque es muy importante dormir bien, es muy importante descansar, alimentarnos balanceadamente, hacer ejercicio, pero hay un aspecto que es muy importante para todos en general y para nosotros, que es el autocuidado, que es relativo a nuestras emociones, a los sentimientos y pensamientos. Y me gustó mucho esta imagen que encontré, que dice que no alcanza con ignorar sus emociones, la mente le cuenta todo a su cuerpo. Antes de eso, me quedo acá parada porque me acuerdo en una charla que Beatriz, creo que fue en Maldonado, contó un relato de una paciente que estaba internada y que había visto en esos días, había mostrado una mejoría importante, pero al verla al día siguiente y ver los resultados, no entendía, de estudios que le habían hecho, no entendía por qué había empeorado, cuando ella venía
mejorando. Entonces, en la charla con la paciente le cuenta que había tenido, no sé si ese día anterior, antes de hacerse el chequeo, había tenido una discusión familiar o estaba angustiada, y cómo habían cambiado los valores referidos a su estado emocional, cómo se sentía, y se veía reflejado o sea, uno conoce o le han contado, pero realmente existe una conexión, somos seres integrales, somos un sistema, o sea, lo que nos pasa en un lado va a tener repercusión en otro, y siempre me quedó grabado donde, claro, se podía plasmar, ver, evidenciar en los datos de los estudios de laboratorio cómo la persona había desmejorado. Y bueno, obviamente iba en contra de su franca recuperación, había tenido un paso atrás, o sea que debemos no ignorar las emociones, porque la mente le cuenta todo a nuestro cuerpo. Y bueno, ¿de qué no podemos dejar de hablar? Es del manejo del estrés. Se habla mucho, pero en realidad tenemos por qué hablar tanto de esto. Sabemos que muchos de los pacientes, cuando hablamos entre nosotros, nos ha pasado que compartimos que relacionamos nuestro inicio de la enfermedad con alguna situación estresante que estábamos viviendo. Y bueno, no es casualidad, sí. Entonces acá lo que nos dice es que el estrés es un mecanismo que inicialmente es adaptativo. En caso de que el nivel de exposición es demasiado intenso o se prolongue, porque estrés vamos a tener, porque es normal, es saludable, porque es nuestro motor muchas veces, pero cuando es muy intenso o se prolonga por mucho tiempo puede poner en riesgo nuestra salud. Y bueno, se considera que es normal, como les decía, porque frente a una situación anormal o que es inesperada, eso es normal. Tenemos que considerar que está bien que suceda. Y ahora les planteo preguntarnos cómo nos sentimos nosotros, cómo nos autopercibimos. Sentimos que tenemos recursos psicofisiológicos para enfrentar ese estrés, o estamos sin ellos, o tenemos momentos en que sí y otros momentos en que no, que es totalmente normal según la situación. Y bueno, ¿cómo me doy cuenta si estoy estresado? Suceden cambios a nivel físico. Nos duele la cabeza, podemos tener mareos, podemos tener problemas para dormir, nos sentimos tensos muscularmente, tenemos cambios a nivel emocional, nos podemos sentir irritables, nerviosos, para nada con humor, sentirnos sobrepasados. Y a nivel conductual podemos estar comiendo o tomando demasiado, podemos tener dificultades de concentración o nos puede costar decidirnos. Y bueno, acá se nos hacen algunas recomendaciones, cómo hacemos para manejar mi estrés. Si tenemos muchas tareas, podemos priorizarlas, hacerlas más importantes, a su vez podemos dividirlas, podemos escribir nuestros temas pendientes. Eso nos puede ayudar al momento de dormir, porque nos vamos acostados pensando en todo aquello que nos tiene preocupados, o todo lo que tenemos para hacer. Y bueno, cambiar los pensamientos que no te sean útiles. Esto está referido a que, bueno, podamos ser conscientes de cómo estamos pensando y ver qué nos resulta ventajoso de la manera que estamos pensando o lo que no nos está aportando. Para eso podemos buscar apoyo de personas de confianza. Por supuesto, amigos, familia, pero a veces también tenemos en nuestro grupo alguna persona allegada que consideremos que nos ayuda en nuestro diario vivir y que nos entiende perfectamente lo que estamos pasando, porque compartimos mucho de estas situaciones, ¿no? Cuando somos enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, fomentar una actitud positiva siempre ayuda a sobrellevar mejor las situaciones. Sentirnos activos, ya vimos cuáles son los beneficios. Y bueno, utilizar técnicas de relajación. En ACU alguna vez hemos trabajado sobre esto, hemos tenido algún taller de mindfulness
que trabaja mucho con nuestras emociones y con nuestro cuerpo, con el aquí y el ahora, pero hay muchas técnicas. De hecho, si no podemos acercarnos a ninguno de estos talleres, se pueden encontrar en internet trabajos sobre la respiración. Hoy tenemos acceso de distintas maneras para poder tratar de cambiar cómo respiramos, tomarnos unos minutos quizás a la mañana puede hacer un gran cambio. Y bueno, si notamos que estamos en esa situación donde vemos esos cambios físicos, emocionales, y vemos que no los podemos manejar, bueno, es importante pedir un apoyo profesional. Así como hablé de la nutricionista, también algunos centros o unidades también cuentan con psicólogos que conocen más nuestro perfil y que nos pueden ayudar mejor de repente. Y también siempre hablamos de, bueno, nosotros teníamos y tenemos el apoyo de gente de, ay, no me sale Beatriz, ¿cómo es? Psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Sí. Donde, bueno, ellos hace muchos años que nos ayudan y nos apoyan, y bueno, de hecho he tenido la oportunidad de hacer una terapia y me resultó muy efectiva en momentos bastante difíciles que he tenido que pasar. Bueno, han escuchado de inteligencia emocional, porque el hablar de las emociones así nomás, no, pero en realidad, bueno, la inteligencia emocional es una de las tantas inteligencias que tiene el ser humano, y las emociones en realidad no las, o sea, se tratan de verlo en forma global como parte de la inteligencia emocional, que como dice acá el concepto, cuando hablamos de inteligencia emocional nos referimos a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones, en forma que reduzca nuestro estrés, que ayude a comunicar efectivamente, a empatizar con otras personas y a superar desafíos y a minorar conflictos. Sí, será importante la inteligencia emocional que nos permite todo eso. Y bueno, encontré una escala de acontecimientos vitales estresantes, o sea que cuando hablamos de estrés no es algo que se descubrió hace poco. En el año 76, Holmes and Reich hicieron una escala de aquellos acontecimientos o situaciones vitales estresantes, que son 43, como ven allí, que son todas cosas que le pasan a los seres humanos. Pero, como ven en el punto 6, existe la lesión o la enfermedad personal, o sea, cuando estamos frente a una enfermedad crónica, estamos continuamente en situación de estrés, posiblemente, y es obvio que sintamos ese estrés, dado que la propia enfermedad nos encuentra, porque solemos tener miedo, ese miedo nos conlleva a ansiedad. ¿Ansiedad de qué? Ansiedad de cuando vamos a ir al médico, ansiedad cuando nos van a realizar un procedimiento, ansiedad por la medicación que vamos a tomar y qué efectos tendrá sobre nosotros. Y bueno, y como es una situación crónica, donde vamos a estar, por suerte, en remisión durante mucho tiempo, pero sí, vamos a tener cada tanto, de repente, situaciones en las que vamos a sentirnos ansiosos. Por eso nos explican un poco cómo manejar las emociones. Primero que nada necesitamos identificarlas, darnos cuenta cuando algo nos pasa, y de repente podemos escribirlas, hacer una lista, y ver qué actividad, situación o persona asociamos a cada emoción. Podemos tratar de aumentar la emoción si es algo positivo, o disminuir esa emoción si es algo que nos está haciendo mal. Entonces podemos tratar de practicar en el día a día cómo aumentarla o disminuirla, según lo que sea. Y bueno, otra manera, después que las identificamos y que nos dimos cuenta qué es lo que estamos sintiendo, podemos tratar de expresarlas. Y bueno, se manejan diferentes formas.
La escritura puede ser desde un diario personal, o en algún otro formato. Bueno, ahora en época de pandemia se vio mucho que personas escribían mucho sobre lo que les pasaba frente al COVID, y en redes, o sea que es una manera de expresar y de sacar lo que sentimos. Pero expresiones artísticas como la música, el baile, la actuación, el dibujo, la pintura, la creación literaria, entre muchas otras, constituyen formas saludables de vehiculizar y reintegrar a la conciencia aquellas emociones y sentimientos que resultan difíciles de integrar, elaborar y poner en palabras. Bueno, el hecho de tener contacto con la naturaleza o ver un lindo paisaje, eso nos hace que nos sintamos con mayor energía y sentirnos más descansados. Y bueno, por supuesto no pueden faltar las reuniones presenciales o por Zoom de ACU. Es un ámbito ideal para contarnos a otros lo que nos pasa. Bueno, ahora también WhatsApp, porque veo que se expresan bastante y que bueno, encuentran eco en otras personas y les cuenta lo que les pasa. Bueno, vimos que las reconocimos, las expresamos, las emociones, y bueno, ahora tenemos que aprender a aceptarlas y dejarlas ir, ¿no? Aquello que si reprimimos una emoción o la ignoramos, como vimos al comienzo, o la vimos con gran intensidad, es cuando la emoción puede llevar a provocarnos un gran malestar e incluso puede provocar una percepción del incremento de síntomas. Podemos tener un mayor dolor o mayor número de deposiciones. No sé si, o sea, se sienten reconocidos que cuando se sienten nerviosos de repente van más veces al baño. Por lo menos a mí me pasaba, era como una cosa en el estómago. Lo primero que sentía era algo en el estómago, que eran como nervios, y después enseguida era la necesidad de ir al baño. Bueno, una vez que las aceptábamos, las dejamos ir, vamos a tratar de que el impacto, porque las emociones van a estar, los hechos van a ocurrir, el dolor va a estar, pero no tenemos por qué padecerlo, o sea, el dolor está, pero podemos tratar de que no nos haga mal. El empuje va a estar porque vamos a estar pasando por esto, pero pero tenemos que saber distinguir qué es un hecho de lo que no es, o sea, podemos ver cómo queremos que impacte esa situación en nosotros. Entonces podemos buscar formas de distraernos con programas y actividades que sean agradables, pensar en un futuro más próximo, no enfocarnos en mucho más allá, o sea, en lo inmediato, en lo que haya que resolver. Y lo que está a largo plazo, ir de a poquito, digamos, ¿no? Tomarnos tiempo para ver lo que nos sucede desde otra perspectiva, preguntarnos si esto le pasara a otra persona cercana, ¿cómo haríamos para ayudarlas? Entonces, de esta manera tenemos una mirada más amable hacia nosotros mismos, porque tendríamos una actitud más como de ayuda y no tan rígida y severa como a veces somos con nosotros los pacientes de enfermedad inflamatoria. Aprender a desdramatizar, qué fácil que parece, ¿no? Pero es verdad que a veces uno estando en esa situación es difícil desdramatizar, pero de repente si lo tenemos pensado de antes, va a ser mucho más fácil ese ejercicio cuando algo no suceda. Y dice acá, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Seguramente nos vamos a dar cuenta que sí existe algo peor que nos pueda pasar, entonces nos ponemos a pensar de forma más positiva. Bueno, practicar la meditación y la relajación, como hablamos, piensa en lo bueno que tienes, dejemos de focalizarnos en lo negativo que está sucediendo. Y bueno, agregamos algo importante que es cuando queremos viajar, hay que tener estamos lejos de nuestra casa, estamos lejos de nuestro lugar donde nos atendemos, que nos sentimos con cierto nivel de confort porque ya conocemos quiénes son, cómo funciona nuestro sistema sanitario en Uruguay, aunque a veces te toca no irte muy lejos y te pasan cosas, o sea, dentro del propio país.
primero que nada le tengo que decir que a nivel país, hace un tiempo ya, sea donde estén, están obligados a prestarnos atención. Después se resuelve el tema económico entre instituciones y demás, pero tenemos derecho a estar en donde estemos, que nos tienen que atender en forma integral, y no decirles, bueno, denle algo para calmar el dolor y que se vaya para Montevideo, o que se vaya para donde sea. No es así, así que ese es un aspecto importante, que dentro de nuestro propio país sabemos que vamos a tener respuesta frente a una situación de emergencia. Y bueno, vamos acá les puse Educa Inflamatoria, van a tener todo detallado, porque al momento de viajar es muy importante tener esta info, y quizás en otras personas no es tan importante, pero en nosotros sí, a veces tenemos que estar previendo con 3-4 meses de anticipación, de acuerdo a dónde vayamos, y cuáles son los requerimientos, y bueno, y ya veremos por qué les digo que necesitan anticipación. Bueno, como primera instancia deberíamos tener en cuenta el estado de nuestra enfermedad. Tratemos en lo posible de evitar momentos donde estamos pasando un empuje, por obvias razones, porque lo que no vamos a querer es estar tratando situaciones de emergencia en otro país. Eso es dentro de lo posible. Bueno, llevar una copia con información médica relacionada con la enfermedad tiene que ver con, bueno, nuestro estado de salud actual, y será redactado por el médico, en lo posible, si podemos, en el idioma donde vamos a viajar, y si no en inglés, debemos contar con esa información fundamental. ¿Qué pasa? Cuando viajamos muchas veces cambiamos los hábitos, el clima cambia, y puede generarnos un brote que no estaba esperado, pero hablándolo con nuestro médico antes de irnos, ver cuál sería nuestro plan de acción frente a una situación de un brote que está relacionado con el viaje. Y bueno, acá tenemos que ver bien cuál es el lugar de destino y duración de nuestra estadía, porque ahí tenemos que ir viendo cómo vamos a hacer nuestros controles. Si los controles vamos a tenerlos a distancia, con con profesionales de nuestro país, o si van a ser realizados estando en el país de residencia. Bueno, conocer bien, tratar de informarnos de cuáles son las prestaciones para enfermedad inflamatoria, y qué tipo de asistencia podríamos llegar a tener. O sea, eso tiene que estar muy bien pensado para estadías largas, sobre todo. Bueno, el tema de vacunación es bastante largo, porque depende a dónde vayamos, y ahí, bueno, Beatriz, si querés, podés participar y contar, pero es bastante, es más, creo que en alguna charla tuviste que hablar sobre esto, pero si no, ahí en Educa Inflamatoria lo pueden tener, porque algunas vacunas necesitan un tiempo para poder tener efecto en el lugar que vayamos. Bueno, dentro de la documentación que no podemos olvidar, por supuesto, está lo que hablamos de llevar una copia de la información médica, la carta o cartilla con vacunas, por supuesto el seguro que tenga preexistencias, eso tienen que estar muy informados, y aclarar donde contratan que tenemos una enfermedad inflamatoria, para no tener sorpresas al momento de ser atendidos. Después, si tuvimos gastos, por favor, guardar aquellas cosas donde después se van a reclamar el seguro. Y bueno, respecto a medicación y cuidados con la alimentación, ahí hay toda una serie de cuidados, de acuerdo a si necesitamos, por supuesto, alimentación enteral o parenteral. Bueno, si vamos a llevar medicación biológica, o cómo va a ser nuestra atención, y también desde el punto de vista de las medicaciones más básicas que tenemos en la enfermedad inflamatoria, no olvidarlas, llevar cantidad suficiente. Estar prevenido en caso de aparición de diarrea, bueno, fundamental estar muy bien hidratado, como hablábamos hoy anteriormente, de repente llevar medicación para cortarla si es necesario.
preparar un kit para emergencias en su equipaje de mano. Tengamos en cuenta que a veces las valijas se pueden perder, entonces es importante que en lo que es el equipaje de mano llevemos lo necesario y suficiente para poder no tener inconvenientes con esto. Y ahí habla, por ejemplo, de no solo la medicación, sino material de higiene personal que debemos contar con ella. Y bueno, habla de protegerse adecuadamente del sol. Hay que tener cuidado con el sol, que también hemos tenido participación de dermatólogos donde han dedicado tiempo explicándonos, y lugares con, por ejemplo, donde hay muchos mosquitos y transmisión de enfermedades con mosquitos, tener en cuenta la aplicación de protector solar y de antimosquitos para, bueno, algunos hasta llevan mosquiteros encima para que, pero bueno, si podemos evitar esos destinos, mejor. Que sean muy húmedos o pantanosos, que, bueno, y ya les digo, hay mucho más detalle en esta página que les decía, que tienen que tener en cuenta al momento de viajar. Y bueno, para los que tenemos ostomía puede ser un poquito diferente. Por supuesto consideramos todas las anteriores recomendaciones, pero ni que hablar de llevar la cantidad de material que sea suficiente en el bolso de mano. A veces los aros, llevarlos recortados porque pueden llegar a sacarnos las tijeras. Antes de pasar por el control de aeropuerto y con la intención de sentirnos más cómodos, vaciar la bolsa. En caso de desplazarnos en auto, que no coloquemos el cinturón de seguridad que oprima la bolsa, y hay algunos cinturones que son adaptados también para embarazadas que podríamos usar. Bueno, habla de no dejar los productos de ostomía al sol o en donde haga mucho calor, y si se viaja a países donde es frecuente la diarrea del viajero, es importante llevar productos que nos rehidraten, o pastillas o polvos que nos gelifiquen las heces para evitar estas diarreas. Es importante estar muy bien hidratado. Y bueno, y acá les planteo algo que lo titulé Yo y mi enfermedad inflamatoria, y habla del empoderamiento. Y bueno, y son ciertas reflexiones, a ver, y cada uno se encontrará más o menos, o les habrá pasado. Conozco sobre mi enfermedad inflamatoria intestinal, sé dónde se localiza, cuándo fue mi edad de inicio, qué cirugías tuve, qué medicamentos tomé, cuáles me hicieron bien para remitir los empujes. Me informo para tomar mejores decisiones. Cuando hablo de me informo, hoy día tenemos acceso a todo, pero bueno, las reuniones, el mostrar una actitud proactiva en cuanto a lo que son la búsqueda de información. Voy a los controles, hago el tratamiento indicado de forma correcta, estoy alerta para reconocer síntomas y consultar a tiempo para evitar empujes severos. En la consulta médica, es útil que llevemos un registro del estado de salud, la medicación que tomamos, los resultados de estudios y exámenes de laboratorio. Me acuerdo en una época donde estaba con mucha medicación y me acuerdo que Beatriz, ¿no?, me pidió, y les pide, supongo que sigue pidiéndoles, pues en mi caso era una planilla de Excel donde tenía un detalle de los estudios, como columnas, como filas, como filas el detalle de estudios realizados, las fechas, cómo me sentía, qué cambios había tenido. Eso era muy importante para ver qué evolución tenía, algún cambio en el tratamiento que estaba recibiendo. Otra cosa sería llevar por escrito las preguntas y dudas que tenemos para hacer al médico, porque realmente es muy importante esa instancia. A veces no podemos tener acceso enseguida a los médicos por si me olvidé de algo. En realidad,
debemos tratar de ser ordenados con eso, porque después nos quedamos con aquella duda que era tan importante para nosotros. Y la otra pregunta que me hago es si le planteo lo que me inquieta y me preocupa al médico. Y esto va mucho más allá de repente de esta pastilla que ahora la tomo y voy a tener resultado enseguida, sino que otras cosas que nos pasan, que no pasan directamente por el lado de específicamente sobre medicación o tratamiento, sino cómo me siento con mi cuerpo, algo que me está pasando y me está afectando por la enfermedad inflamatoria a nivel, no sé, laboral, a nivel de estudios. Le planteo lo que me inquieta y me preocupa. Si bien los tiempos son cortos en la consulta, es importante que volquemos estas inquietudes. Cuando estamos internados, en lo posible deberíamos preguntar y entender sobre el tratamiento médico. Todo tratamiento tiene costos y beneficios, entender qué costos y beneficios tiene. De repente, no es todo color de rosa, pero los beneficios son más importantes, entonces optamos por hacer ese tratamiento porque va a tener beneficios a pesar de esos costos. Y siempre preguntarle a la enfermera qué medicamento me está suministrando. Si bien obviamente tiene una indicación, los errores humanos existen, entonces está muy bueno estar en lo posible, ¿no? Porque uno a veces no se siente bien como para estar dialogando, o quizás el pariente familiar o el amigo puede ayudarnos en ese momento, pero en la medida que ya vamos sintiéndonos mejor, está muy bueno saber cada vez que vienen a pasarnos una medicación o hacernos un procedimiento, estar al tanto. Por supuesto que si yo no estoy de acuerdo con algún procedimiento o medicamento, debemos decir no. No porque es mi cuerpo, o sea, frente a la duda, o algo que no les parece que esté bien hecho, o que es una medicación que no les suena que el médico tenían presente al momento de que les contó de lo que iban a recibir, o porque ya saben que esa medicación les hace mal, o sea, porque ya conocen, ustedes ya pasaron una situación donde cierto medicamento ya sabe que les hace mal, porque quizás hay otras opciones, y bueno, y cumple con la función otro medicamento, y ese se puede descartar. Entonces tenemos que aprender a saber decir que no. Y después intentar tener un pensamiento positivo, porque si lo tenemos entrenado, o sea, va a ser más fácil que al momento de que nos pase lo que nos pase, sobrellevar ese momento. Entonces, como quiero enfatizar eso, porque sabemos que un pensamiento positivo, a pesar de lo que nos está pasando, que debe ser una situación difícil tanto personal como familiar, nos va a ayudar a salir más fácil de ese momento. Y bueno, y por último, espero que no haya sido muy largo esto, le terminaba parte del curso que recibí con un plan de autocuidado. Ahora que estuvimos como reflexionando y pensando un poco, y en este tiempo que estamos, siempre es buen momento para cambios, ¿no? Pero en este tiempo que se viene un año nuevo, generalmente nos pasa que nos planteamos cosas, o nos ponemos proyectos o metas, de repente este es un buen momento para hacer un plan de autocuidado, cada uno lo hace a su medida, y nos tira como unas ideas como para hacerlo, y es, por ejemplo, podemos anotar 5 aspectos en los que me siento satisfecho, puede ser relativo al cuidado del cuerpo, a mi cuidado psicológico, al cuidado que tengo con mis vínculos, por ejemplo, si me alimento bien, lo puedo anotar, si acudo regularmente al médico, si dedico tiempo de calidad a mis amigos, si yo pido ayuda cuando lo necesito, o sea, hacer una lista de 5 aspectos, esos son ejemplos. Después podemos anotar que me gustaría mejorar, por ejemplo, bebo poca agua. Esa podría ser, realizo poco ejercicio, no suelo hablar de mis sentimientos con nadie, no he dedicado tiempo a pensar en mis aptitudes y habilidades, no dedico tiempo a planificar actividades de ocio. Entonces podemos ver aquellas cosas que podemos mejorar y elegimos 3. Porque si queremos abarcar todo, de repente no nos sale todo junto. Entonces podemos pensar en 3 metas concretas que puedan ser realizables y
a continuación 3 acciones concretas para que podamos lograrlo. Generalmente funciona el hecho de ponernos plazos, calendarizar las cosas, porque sí, lo dejamos librado como un poco bueno, sí, tengo la intención, pienso hacer tal cosa, pero no me pongo plazos, seguramente lo dilatemos y no lleguemos a concretarlo. Así que bueno, les quiero agradecer esta oportunidad, y Beatriz tenía razón, diciéndome que bueno, que le contaba un poco que estaba ahí como temerosa por este momento, que era el primero o sea, he tenido participaciones en ACU de distintos aspectos, pero no dando una charla, y bueno, me resultó, bueno, beneficioso para mí, porque siempre lo digo, ¿no? Cuando he estado en ACU desde como secretaria, presidenta, y ahora estoy de suplente ¡ay! Estoy de suplente de FLO, es una sensación muy linda que se tiene el estar ayudando. Y bueno, ahora desearles una feliz Navidad y un muy buen año 2023, y bueno, espero que les haya gustado esta charla, o dejado pensando un poquito nada más. No sé Muchas si gracias, Milka. compartir algo. Muchas gracias, brillante lo tuyo. Ay, gracias. Sí, muy bueno. Me gustaría oírle un poquito a ustedes, porque me parece que fue, por supuesto que es una charla para todos, ¿verdad? Para todo el Sí. mundo. Se puede dar en cualquier lugar, a todo el mundo. Sí, pero es verdad. un poco lo que cada uno puede aportar desde lo suyo. Si alguien quiere decir algo, se silencian. Es más, voy a dejar de grabar por si alguien quiere decir algo personal o algo, ¿les parece?